Ok, vamos a hablar en este video de cómo aplicar el mínimo común múltiplo para denominador común. Pero en este caso haremos un ejemplo o un ejercicio mucho más difícil que el anterior que hicimos. Y bueno, dificultad en cuanto a que nos referimos solamente en cuanto a la cantidad de los números que estaremos ahora sí que observando, no tanto como tal que vamos a hacer un ejercicio súper difícil para que no te asustes. Las cosas que vas a ocupar en esta ocasión simplemente será la herramienta de simplificar fracciones, fracciones equivalentes, criterios de divisibilidad y por supuesto pues el método del mínimo común múltiplo. ¿Sale? Entonces para que no te vayas a asustar, no es un ejercicio súper difícil. Vamos a empezar. En esta ocasión traemos para resolver la fracción 45 sobre 75 más 200 sobre 300 y menos 90 sobre 120. Se ve relativamente difícil la fracción. Sin embargo, vamos a ver que no lo es tanto. De entrada, quiero que observes que tienen qué criterios podemos utilizar para simplificar. ¿Por qué razón las vamos a simplificar? Porque si no se nos van a hacer números muy grandes en el mínimo común múltiplo. Y aquí es donde voy a usar criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el 45 y el 75 por sí mismos les aplica el criterio de divisibilidad del número 5, ya que todos los números de la tabla del 5 terminan en 5 y 0. Entonces divido 45 y 75 entre 5. Y en este caso, por ejemplo, 45 entre 5 me darían 9. ¿Sale? Ahora falta dividir 75 entre 5. ¿Qué opinas? Pues debe de darte 15. Luego tenemos más. Quizás puedas notar a veces que los números los puedes simplificar entre números más grandes. Por ejemplo, yo te podría decir que este lo puedes dividir entre 10. Pero puede que haya alguien que simplemente diga, ¿por qué no hacerlo entre 100? Y ahora sí que lo que más te acomode, no hay ningún problema. Cuando divides entre 100 es como quitar los dos últimos ceros de un número que termina en 0. Pero en ese sentido es imaginario, de tal manera que tendríamos 20 treintavos. Y en el caso del 90 y el 120, pues espero concluyas también conmigo que también aplicaría el criterio del 10 porque terminan en 0. Resolvemos y nos queda 9 doceavos. Al momento nos quedarían simplificadas esas fracciones. Lo que se te recomienda es volver a voltear a verlas con atención y mirar y decir si realmente ya están simplificadas a lo más que se puede o si habrá forma de volverlas a simplificar. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí la recomendación es observar bien porque te puedes llevar sorpresas como en este caso yo me las estoy llevando, ¿no? 9 quinceavos todavía tiene la tabla del 3 ya que los dos números pertenecen a dicha tabla. En el caso del 20 y 30, pues sería otra vez entre 10 porque terminan en 0. Y en el caso del 9 y el 12, sería dividir entre 3. Resolvemos esa simplificación y veamos qué nos queda. En el 9 quinceavos, por ejemplo, terminaremos teniendo un 3 quintos. En el 20 treintavos terminaremos teniendo 2 tercios. Y en el caso del 9 doceavos terminaremos teniendo 3 cuartos. ¿Qué les parece? Entonces tenemos estas tres fracciones. Ahora sí, al volverlas a mirar, notarás que no tienen forma de volverse a simplificar, ya que, por ejemplo, en el caso del 3 y 5, solamente se puede el 3 entre 3, pero al 5 no le aplica. De la misma manera, en el 5 se puede dividir entre 5, pero al 3 no le aplica. Y pasa lo mismo con las otras. El punto es entender que ya llegaste a su mínima expresión porque ya no hay números que dividan tanto al numerador como al denominador entre lo mismo. En ninguna de las tres fracciones no hay número que divida al numerador y denominador de la misma forma. Después de eso, pasemos al concepto de fracciones equivalentes, donde nosotros nos interesa con el 5, el 3 y el 4
sacar el mínimo común múltiplo. Saquémoslo. Hacemos nuestra tablita de mínimo común múltiplo en caso de que no lo sepamos todavía mentalmente. Por ejemplo, el 4 le puedo sacar mitad y nos queda 2, ¿verdad? Al 3 no tengo mitad, pasa igual. Al 5 no tengo mitad, pasa igual. Vuelvo a revisar, tengo mitad. Mitad de 2 es 1, 3 no tiene y 5 no tiene, van igual. Vuelvo a revisar. Se puede dividir ahora entre 3, ya que el 2 ya no hay números que tengan de la tabla del 2. El 3 entre 3 da 1. Este, como ya era 1, bajamos igual. Y este, que tenemos un 5, bajamos igual. Sigue ahora dividir entre 5 para que este se convierta en un 1. Total de los totales, que como ya hemos terminado en unos, hemos acabado el mínimo común múltiplo. Ahora pasemos a resolver. 2 por 2 me da 4, 4 por 3 12 y por 5 me dan 60. Sabemos que el mínimo común múltiplo es 60. Ese es el denominador que necesitamos para convertir nuestras fracciones en equivalentes. Ahora, recuerda, el reto es entender que tú acabas de convertir un 5 en un 60. Un 5 en un 60. ¿Cómo llegas de un 5 a un 60? Tienes que hacerte esa pregunta. Puedes hacer la división de 60 entre 5 y descubrirlo. Otra forma es entender que aquí en el mínimo común múltiplo tienes ese 60 oculto. 2 por 2 por 3 por 5, ¿no? Y en este caso ahí está el 5. 5 por los otros 3 te debieron de dar 60, ¿cierto? Entonces 5 por estos otros 3, que es 2 por 2, 4, por 3 son 12, te darían 60. Y recuerda, pues también puedes decir 60 entre 5, te darían 60, sería 60 entre 5 te darían 12, perdón. O 5 por 12 también te darían 60. El chiste es que yo necesito que descubras que era un 12. En el caso del 3 es la misma idea. ¿Cómo llego que un 3 se convirtió en un 60? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegas a saberlo? Pues en la tabla del mínimo común múltiplo sabemos que 3 multiplicado por estos 2 y aparte este 5 me dieron 60. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Y 20 por este 3 me deben de dar 60. O divide 60 entre 3. Otra vez, el punto es descubrir que sea 20. Por último, hay que descubrir por cuánto se multiplicó este 4 para llegar a este 60. Misma idea. Aquí en la tabla del mínimo común múltiplo, 2 por 2 te da 4. Y esos de ahí multiplicados por los otros dos números te va a dar 60. Y 3 por 5 da 15, ¿no? 15 por 4 da 60. Y recuerda, puedes sacarlo dividiendo, ¿no? 60 entre 4, que te dé 15. O también 4 por 15, que te den 60. Cual sea de las situaciones que tú elijas, el chiste es llevarlo a cabo de la forma correcta. ¿Sale? Bueno, ya ahora nos queda entender y recordar lo que vimos en la ocasión pasada. Como tú convertiste un 5 en un 60, ahora tienes que hacer lo mismo con el 3. Tienes que convertirlo por el mismo número que convertiste al 5 en 60, para que haya el concepto de fracciones equivalentes. Es decir, entender que 3/5 es equivalente a una fracción que tiene de denominador 60. Y esto sería 12 por 3, 36, ¿no? Ya que multiplico por 12 al denominador y multiplico por 12 al numerador. Esto es lo que se tiene que hacer siempre en la equivalencia de fracciones. Entonces ya sabemos que 36 es mi numerador cuando convierto 3/5 en 30 sesentavos. Repetimos proceso ahora con el caso del 2. Sería 2 por 20, 40. Ya que 20 por 3, 60. Y aquí está la fracción. Entonces podríamos decir que 40 sesentavos es lo mismo que 2 tercios. Muy bien, ya solo falta una fracción. 3 cuartos convertido a sesentavos sería 15 por 3, 45. Y ya sabríamos que 45 entre 60 nos dan 3 cuartos.
Y respetemos las operaciones que teníamos. En el primer caso era una suma y luego una resta. Ahora simplemente resolvamos 36 más 40 menos 45. Como ya son sesentavos, ya podemos decir que lo que me salga como resultado tiene que seguir siendo 60. Entonces, 36 más 40 menos 45. Tómate tu tiempo, resuélvelo. Y espero concluyas lo mismo que yo. Esto es 31 sobre 60. La ventaja de simplificar las fracciones antes de ejecutarlas es que si no vas a poder usar la calculadora o estás desarrollando las habilidades lógico-matemáticas que tu persona debe de lograr desarrollar, se te recomienda simplificar porque así vas a lograr obtener desde el principio el resultado más simple posible la mayoría de las veces. Ojo, quiere decir que hay que revisar si tu resultado se puede volver a simplificar, que en este caso no es posible. Sin embargo, siempre es bueno simplificar porque eso desarrolla tus habilidades, evita que te salgan números demasiado inflados o grandes o con esteroides y pues así va a ser fácil la solución de tus problemas con fracciones en sumas y restas. Espero pues esto te esté ayudando, que te esté logrando resolver cualquier duda que tengas en cómo usar el mínimo como un múltiplo, sobre todo con un ejercicio que, oh sorpresa, lo tengo que simplificar. Entonces de antemano, pues, si es el caso, un like no cuesta nada y compartir si te sirve, pues todavía más, ¿no? Entonces, cuídate, chao, chao.